Hola, bienvenidos a mi canal Etnica Artisan. Hoy les enseñaré a realizar unas alpargatas de cuero con suela de esparto. Los materiales son primero les mostraré dos suelas de esparto. Una tiene un poco de altura en el talón y la otra es plana, con la punta de adelante más estrecha. Yo usaré la primera que tiene la punta delantera más redonda y amplia. Estas suelas son hechas en España y las que yo compré son de una tienda donde venden suelas de varios tipos. Lo primero que haremos es marcar con una cinta métrica la mitad de la suela adelante y atrás. Con un lápiz la marcamos y esto nos servirá como referencia para ubicar las piezas de la alpargata. Yo tengo recortadas las piezas de mi molde para una talla 39. Ubicaré con alfileres las piezas para que se entienda cómo van. Marcamos la distancia desde el medio delantero al lado hacia afuera 10 centímetros y lo marcamos. El lado de la parte interior de la suela a una distancia de 6 centímetros y la marcamos. Esta medida es referencial. Yo les mostraré cómo hacer su propio molde más adelante. Con la pieza delantera se pueden confundir porque hay un lado derecho y uno izquierdo de la alpargata. Entonces lo que les recomiendo es marcar en el molde el lado derecho y en el reverso el lado izquierdo para que al momento de cortar las piezas en el cuero no se vayan a confundir y también al momento de unirlas y de ponerlas en la alpargata. Ahora marcaremos para ubicar las piezas traseras. Tomamos como referencia la mitad de la suela y marcamos en la parte de afuera de la suela 6,5 centímetros. Se marca con el lápiz y el lado hacia adentro de la suela 7,5 centímetros.
Luego pegamos con alfileres la pieza como lo muestro. Para hacer su propio molde, recorten un rectángulo de 28 centímetros de largo por 7,5 centímetros de ancho. Ubíquenlo como yo lo hago, ponen su pie encima de la suela, luego ubican el rectángulo de papel sobre el pie tapando el dedo meñique y con alfileres con mucho cuidado de no pincharse el pie, fijan un lado y le van dando la forma. Luego fijan con alfileres el otro lado y revisan que el rectángulo haya quedado bien puesto en su pie y en la suela. Luego retiran el pie y fijan la parte trasera, la arman como lo muestro los laterales a la pieza grande, a unos 3,5 centímetros de distancia del borde del rectángulo. Para la parte trasera son 4 rectángulos de 20 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y 8 rectángulos de 9,5 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Pegan con alfileres donde tienen marcada la suela de atrás hacia adelante. Ponen de nuevo el pie y verifican que su empeine quede bien ubicado con esta referencia. Si no, ubíquenlo de nuevo corriendo la pieza hasta que la vean que encaje bien y marquen la distancia para que no se confundan. Ya con su molde marcado, el paso que sigue es recortar la pieza como lo muestro y estaría listo el molde delantero con la medida de sus pies. Ahora ubicamos la pieza de cuero y empezamos a cortar con los moldes las piezas.
Para la parte delantera son 4 piezas, el molde mide 7,5 centímetros de ancho y el largo depende de cada pieza que hicieron con la medida de su pie. Entonces, el rectángulo mío, se los voy a decir como referencia, quedó en la parte de adelante de 13,5 centímetros de largo y 17,5 centímetros en el otro extremo de largo y 7,5 centímetros de ancho. Con estas medidas tendríamos listas las piezas y cortamos todas las piezas en el cuero. Las herramientas para realizar proyectos en cuero las pueden comprar en kit. Este sale más conveniente porque trae muchísimas piezas. Los pueden encontrar en plataformas comerciales como Temu, AliExpress o Mercado Libre. Los martillos de goma son menos ruidosos que los de carpintero y se pueden comprar en ferreterías, tiendas de construcción o en plataformas comerciales como las que mencioné anteriormente. Ya con todas las piezas de cuero cortadas, uniremos, como lo muestro, revés con revés del cuero, con adhesivo de contacto y esperamos 10 minutos para unir las piezas. La sensación de crear algo con sus propias manos, especialmente si es algo funcional, puede ser muy gratificante. Se sentirán orgullosas y orgullosos del producto final y del esfuerzo invertido.
Pasados 10 minutos, unimos las piezas y ponemos las pesas para fijar bien y esperamos 1 hora. Con todas las piezas fijas las pulimos con una lija suave o lima para cuero, y si tienen rodillo modelador también lo pasan. Esto dará un mejor acabado en los bordes. Ahora pasaremos a hacer los hoyos en las piezas donde irá la costura decorativa y la costura de la alpargata. Con una tabla, sacabocado de tenedor y martillo de goma o carpintero haremos los hoyos. Primero, con una regla y un punzón marcamos con una línea todo el contorno de las piezas, dejando de margen 0,6 milímetros de ancho. Corrijo, son 6 milímetros de ancho. Con todas las piezas marcadas comenzamos a hacer los hoyos como lo muestro, con mucho cuidado con el martillo de no golpear sus manos. Aquí les enseño más de cerca cómo hacer los hoyos con el sacabocado.
Ahora pasaremos a la costura. Para esto utilizaremos un hilo para cuero delgado de 0,25 milímetros de diámetro color beige. En este caso yo estoy usando la marca Gutermann. Tomamos 1,5 metros de hilo y lo enhebramos en una aguja plana. Para comenzar coseremos la pieza delantera, solo los lados porque los costados irán cosidos a la suela. Cosemos en diagonal como lo muestro y cuando terminen el lado se devuelven y se van formando unas X en las costuras. Cuando terminan cada borde, rematan bien el hilo. No se olviden de hacer unos 3 nudos y luego cortan y dejan un poco de hilo de exceso para que quede bien firme la costura. Los rectángulos de la pieza trasera, los 2 rectángulos grandes, se cosen todos los lados.
y los costados, y los pequeños solo los lados como la pieza delantera porque en los costados irá pegado a la alpargata. Cuando tenemos cosidas todas las piezas, los remates de los hilos les ponemos pegamento textil y cuando esté seco, los excesos de hilos los quemamos y con cuidado de no quemarse las manos, los presionamos, así quedarán firmes las costuras. Aquí les muestro más de cerca cómo hacer esta costura decorativa.
El paso siguiente es poner en las dos piezas traseras los 4 ojetillos, 2 por pieza, donde van después los amarres de las alpargatas. Hacemos el hoyo a cada lado. Con el sacabocado miden la mitad y marcan. Luego marcan un margen de 2 centímetros y ahí hacen el hoyo con el sacabocado y con la tijera abren un poco más el cuero para que pueda pasar la pieza del ojetillo. Si quieren aprender bien cómo poner este ojetillo, les dejo un video de un cinturón de cuero donde muestro cómo hacerlo. Ya con los 2 rectángulos de las piezas traseras con los ojetillos puestos, pasamos a pegar la cinta decorativa en estos y también en las piezas delanteras. Ubicamos las cintas y cortamos dejando a cada lado 1 centímetro de doblez. Las ponemos sobre las piezas y con un punzón marcamos todo el contorno de la cinta para obtener como referencia marcado y así poner el adhesivo de contacto para cuero de una forma prolija. Aplicamos el adhesivo de contacto para cuero en la pieza de cuero y en la cinta decorativa. Esperamos 10 minutos. Las cintas decorativas las pueden comprar en tiendas donde venden bisutería. Generalmente las venden por metro y hay una gran variedad de estilos.
Las alpargatas son fáciles de personalizar con pinturas, bordados, pedrería, cintas decorativas, tachas metálicas, entre muchos más. Pasados los 10 minutos, pegamos las cintas decorativas en las piezas de cuero y estaría listo el diseño. Ahora uniremos las piezas traseras a una distancia del borde de la pieza grande de 3,5 centímetros. Antes de unir la pieza trasera, redondeen un poco las esquinas del rectángulo principal. Esto hará que la pieza se vea más bonita. Aprender a hacer alpargatas les permite ahorrar dinero en calzado, ya que pueden hacerlas en lugar de comprarlas. Muchas alpargatas son elaboradas a mano, apoyando el trabajo artesanal y el comercio justo. También son fáciles de poner y quitar, perfectas para el día a día. Al permitir la circulación de aire, las alpargatas ayudan a mantener los pies frescos. La fabricación de alpargatas es un proceso detallado que requiere concentración y paciencia. Ayuda a desarrollar estas cualidades, también sirve como terapia emocional. Tener desarrolladas este tipo de habilidades pueden servir en el crecimiento personal y pueden ser una base para nuevos proyectos creativos o comerciales. Luego fijamos a ambos lados los dos rectángulos pequeños con un margen de 1 centímetro hacia arriba en la pieza grande.
Con las piezas unidas marcamos con un punzón como lo muestro en el video y aplicamos adhesivo de contacto y esperamos 10 minutos. Pasados 10 minutos unimos las piezas y quedaría lista la pieza trasera de la alpargata. Martillamos las piezas, esto hace que el cuero se selle por donde se hicieron los hoyos y se vea más bonita la costura. Lijamos los bordes de adentro donde pegamos los rectángulos para que no molesten con los bordes en el pie. Las alpargatas se han convertido en un icono del calzado artesanal. Con el paso del tiempo, distintos países y culturas las han usado por su comodidad y materiales accesibles. Ubicamos las piezas donde tenemos marcado en la suela y marcamos también el lado donde termina. Esto hará que tengamos una referencia para poner el adhesivo de contacto en la suela. A continuación pegaremos las piezas a la suela con adhesivo de contacto para cuero. Las alpargatas son un calzado versátil y cómodo. Suelen estar hechas de materiales ligeros y transpirables, como lona y yute, lo que las hace ideales para climas cálidos. Ponemos el adhesivo de contacto en la suela y en la pieza como lo enseño y dejamos secar 10 minutos.
Pasados los 10 minutos fijamos las piezas a la suela y ponemos alfileres para asegurarlas mientras se seca. Dejamos secar 1 hora. Las suelas de yute o cáñamo son biodegradables y duraderas, aunque actualmente las versiones modernas incluyen suelas de goma que alargan mucho más su durabilidad. Después de dejar secar 1 hora, estamos listos para coser las alpargatas. Para esto cortaremos el hilo encerado de 1 milímetro de grosor con un largo de 3 metros y lo doblan y le hacen 2 o 3 nudos en el hilo para que el otro hilo quede corredizo y este se enhebra a su vez a la aguja curva. Estas agujas son para coser zapatos. Comenzamos a coser. Introducimos por el medio de la suela parte interior y pasamos la aguja por la suela como lo muestro. Pueden ayudarse de un alicate ya que es difícil coser y que salga el hilo al otro lado. En el mismo espacio donde sacamos el hilo por la suela, volvemos a introducir para que el hilo quede bien firme y no se deshaga la costura. Esta costura de alpargata al principio parece difícil, pero luego lo harán fácilmente. Las puntadas visibles cuando son elaboradas a mano le dan ese toque distintivo y rústico a las alpargatas. Las alpargatas de cuero son más duraderas y sofisticadas, ideales para combinar con diferentes estilos cada día. Con la otra mano siempre tensionaremos el otro hilo, pasamos la aguja por la suela, luego la aguja sale por delante del hilo tensionado, se saca todo el hilo y el hilo tensionado hace que quede agarrada la costura. Solo es de observar cómo lo hago y repliquen lo mismo. Las alpargatas con cuero se confeccionan con cuero natural o sintético, lo que les aporta resistencia y se adaptan a cada pie. Son un calzado que se puede combinar con diferentes estilos, desde los más casuales hasta elegantes.
Si se usan con materiales naturales y técnicas artesanales, son una opción ecológica y sustentable de usar calzado. Vamos avanzando. Cuando llegamos a la pieza trasera, cosemos el cuero con la suela. Introducimos la aguja por la suela y sacamos la aguja por el primer hoyo que tiene el cuero de la pieza de cuero. Esto hará que se fijen las dos partes y esto lo repetimos por toda la pieza. Es difícil coser cuero a una suela, pero ayúdense de un buen alicate y tómense el tiempo para hacerlo. Es de paciencia coser unas alpargatas. Hay gran variedad en tipos de alpargatas. Están las clásicas de lona con suela de yute y sin taco. Están las alpargatas con cuña más elegantes con taco de yute o plataforma. Están las alpargatas con cintas decorativas, bordados y cintas de seda. Realizar este tipo de proyectos lleva tiempo, sin embargo es muy gratificante cuando tenemos un resultado final el cual podemos lucir, como es el caso de estas alpargatas de la colección Arena. Si les gusta este tutorial, prepárense, porque enseñaré 4 accesorios más de esta colección. Aprender a hacer alpargatas conecta con la tradición artesanal que tiene siglos de historia, especialmente en España, Francia y América Latina.
Cuando estamos cosiendo la parte delantera por la parte entre el cuero y la cinta decorativa, asegúrense de también cuando pasan la aguja por la suela, luego por el cuero, pásenla por la cinta decorativa para que ésta quede bien firme y no se vaya a caer cuando estamos caminando con la alpargata. Damos toda la vuelta hasta llegar donde iniciamos la costura y ahí rematamos el hilo como lo muestro. Asegúrense de hacer unos 3 o 4 nudos y luego cortar el hilo. Ya con el hilo cortado, quemen un poco los bordes y aseguren con su mano que quede bien pegado. Están listas las alpargatas en toda su estructura.
Ahora reforzaremos la pieza trasera, haremos 2 hoyos entre las piezas de los costados y la principal, como lo muestro en el video, y coseremos un pompón a cada lado entre los hoyos con muchas vueltas para asegurar bien las piezas. Como paso final, les pondremos 2 cuerdas de 82 centímetros de largo. Las usaremos como los amarres de las alpargatas. Ustedes pueden usar otro tipo de cinta o una cuerda de otro color, como ustedes quieran. Aquí les muestro otra cuerda color mostaza claro. Yo le dejaré este color, me gusta cómo combina con el tono del cuero.
En la pieza trasera, los bordes de la cinta decorativa asegúrenlos con un adhesivo para zapateros que sea líquido para que tenga más firmeza y los bordes queden bien pegados. Estarían listas las alpargatas arena. El siguiente tutorial será otro accesorio de esta colección arena. Espero les haya gustado y se animen a hacerlas. No olviden dejar sus comentarios y likes si les gustó el video y mandar sus creaciones a mis redes sociales, me encantaría verlas. También suscribirse y activar la campanita para recibir notificación cuando suba un nuevo video. Gracias.